La programación es cada vez más central en el funcionamiento de la economía. Las nuevas leyes del mundo son el código y sin entenderlas no puedes saber exactamente lo que está pasando y lo que no va a pasar. Pero hoy día, ¿cuáles son los lenguajes de programación más populares del mundo y qué se está moviendo en toda esta economía global? Conozcamos alguno de ellos. C# es el lenguaje de programación base para desarrollar en plataforma de Microsoft. Se construyó basado en C y C++. Hoy en día, un sinfín de sistemas y páginas se han desarrollado con esta plataforma. C# soporta toda la plataforma de ASP.NET, el cual es un framework para aplicaciones web y es usado por programadores y diseñadores para construir sitios web dinámicos, aplicaciones web y servicios web XML. ASP.NET introduce el concepto de Code Behind, por el que una misma página se compone de dos archivos, el de la interfaz de usuario y el de código. ASP.NET facilita la programación de aplicaciones en múltiples capas, lo que en definitiva se traduce en la total separación entre lo que el usuario ve y lo que la base de datos tiene almacenado. Sus principales ventajas son un fácil mantenimiento de grandes aplicaciones, incrementa la velocidad de respuesta de los servidores, ofrece una mayor seguridad y por supuesto cuenta con todo el respaldo de Microsoft. Algunas de sus desventajas son que utiliza muchos recursos, por lo que su hospedaje puede ser bastante costoso. Aunque esto cambiará pronto, hoy día se requiere licenciamiento para sus herramientas de desarrollo. Java es un lenguaje de programación de propósito general concurrente orientado a los objetos y que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de implementaciones como fuera posible. Java fue creado por Wora, es decir, Write Once, Run Anywhere, ya que se ejecuta en una máquina virtual Java sin importar la arquitectura del dispositivo. Hoy día Java es uno de los lenguajes de programación más utilizados en instituciones financieras y banca en línea y no en línea. Los portales como LinkedIn, Amazon, Elba, Google Plus están basados en esta plataforma y Facebook lo utiliza en varios de sus servicios. En los últimos años Java o Java ha obtenido una gran importancia debido a que es el lenguaje utilizado para programar aplicaciones nativas para Android. Sus principales ventajas son ser un lenguaje multiplataforma, ser open source y además es soportado por toda la gama de dispositivos basados en Android. Algunas de sus desventajas son requerir un intérprete, por lo que en algunas ocasiones tiende a ser lento si no se implementa correctamente, resultando ser menos eficiente comparado con C#. PHP es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor, originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Fue uno de los primeros lenguajes del lado de programación del servidor que se podían incorporar directamente en el documento HTML en lugar de llamar a un archivo externo que procese los datos. Hoy en día PHP es una plataforma web que mantiene operando más de 20.000 millones de sitios web, incluyendo algunas tan populares como Facebook o Wikipedia. Cada blog construido sobre WordPress o cada web diseñada sobre Drupal usa este lenguaje de programación open source. No necesita ser complicado para ejecutarse y para su funcionamiento necesita tener instalado Apache o IIS con las librerías del PHP. Sus principales ventajas son ser un lenguaje multiplataforma, open source y que cuenta con una capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de datos como MySQL, Postgres, Oracle, Microsoft SQL Server y además no requiere definición de tipos de variables ni manejo detallado del bajo nivel. Su desventaja es que todo el trabajo lo realiza el servidor y no delega al cliente, por tanto puede ser más ineficiente a medida que las solicitudes aumenten de número. La legibilidad del código puede verse afectada al mezclar sentencias HTML y PHP y dificulta la organización por capas de la aplicación. Python o Django. Es un lenguaje de programación creado en el año de 1990 por Guido van Rossum. Es el sucesor del lenguaje de programación ABC. Los usuarios lo consideran como un lenguaje más limpio para programar. Permite la creación de todo tipo de programas, incluyendo los sitios web. Su código no necesita ser compilado. Es un lenguaje de programación multiparadigma, lo cual fuerza que los programadores adopten por un estilo de programación particular. Programación orientada a objetos, programación estructurada, programación funcional y programación orientada a aspectos. Django es el framework más popular escrito en Python y sigue la arquitectura Model View Controller o MVC y su objetivo principal es facilitar la creación de sitios complejos vinculados a bases de datos. Hace mucho énfasis en el desarrollo rápido y en Dry, Don't Repeat Yourself, mediante el reuso de código y la conectividad y extensibilidad de sus componentes. Algunos sitios populares programados en esta tecnología son Pinterest, Instagram, Mozilla, The Washington Times, Diskeys, Bitbucket y muchos otros más.
Sus principales ventajas son que es el lenguaje de propósito general que contiene una gran cantidad de funciones y librerías y es bien sencillo y rápido de programar, además de ser open source. Su desventaja es que como es un lenguaje un poco lento por ser interpretado, pues a veces puede desesperar a los programadores. Ruby on Rails. Es un lenguaje interpretado de muy alto nivel y orientado a objetos. Desarrollado en 1993 por el programador japonés Yukihiro Matsumoto, su sintaxis está inspirada en Perl, Smalltalk, Eiffel, Ada y Lisp. Ruby es un lenguaje dinámico para una programación orientada a objetos rápida y sencilla. Se dice que es un lenguaje creado de un programador para programadores debido a su potencia, practicidad y agilidad. Rails es el framework más popular escrito en Ruby que sigue la arquitectura MVC, proveyendo estructuras para bases de datos y servicios web y páginas web, además de que proporciona facilidades para usarse con estándares web como son JSON o XML para la transferencia de datos HTML, CSS y JavaScript para una interfaz mucho más, homogénea. Algunos de estos sitios populares que fueron escritos en este lenguaje son Twitter, Basecamp, Shopify, GitHub, SoundCloud, SlideShare, Hulu y Yellow Pages. Sus ventajas son que tiene tiempos de programación extremadamente rápidos y eficientes, además de un alto nivel de programación, y puede cargar librerías y extensiones dinámicamente. Sus desventajas son que la interacción en las aplicaciones existentes puede ser bastante complicada y la curva de aprendizaje del framework sí es algo tardada. Objective-C es un lenguaje de programación orientado a objetos creado como un superconjunto de C, pero añadiendo un modelo parecido al de Smalltalk. Es el principal método de programación utilizado por Apple para OS X e iOS. El lenguaje no ha sido estandarizado por ningún organismo internacional, ya que Apple ha sido el principal contribuidor en su creación. En el año 2014, Apple lanzó Swift, un lenguaje multiparadigma enfocado en el desarrollo de aplicaciones para iOS y Mac OS X, y diseñado para integrarse con los frameworks Cocoa y Cocoa Touch, el cual puede usar cualquier biblioteca programada en Objective-C. Se comenzó a desarrollar en 2010 y se tomaron ideas de Objective-C, Haskell, Ruby, Python, C#, Clue, entre otros. La programación no es solo para programadores. A medida que avanzamos hacia un mundo donde la tecnología controla cada vez más nuestras vidas, es una habilidad prácticamente que garantiza conseguir trabajo el día de hoy. Hoy en día existe un gran número de sitios web donde puedes aprender a programar y desarrollar nuevas habilidades. Esta es la primera cápsula de muchas que vendrán en este nuevo formato donde vamos a analizar y desglosar todo lo que tiene que ver con la tecnología que tenemos en pleno año 2015 y vamos a analizar las tecnologías que vienen en los próximos 5 años, desde el punto de vista de expertos en telecomunicaciones, infraestructura, seguridad y en otros temas que tengan que ver con tecnología. Soy Fernando Thompson, esta fue la primera y espero que sea de utilidad para todos mis colegas. Hasta la que sigue.